Bien, estamos iniciando esta presentación del impuesto de renta de personas naturales. Y tiene que ver con todas las normas que empiezan a regir para el año grabable 2017 y que serán la base para la elaboración y presentación de las declaraciones durante el año 2018. Lo primero es recordar que la ley 1819 de 2016, la denominada Ley de Reforma Tributaria, que estableció cambios importantes en las declaraciones de renta, bueno, en las normas tributarias en general. Pero en lo que nos atañe, estableció cambios importantes en las declaraciones de renta de las personas naturales. Esto hizo que algunos formularios tuvieran que ser modificados, especialmente el formulario 210. Entonces, para las personas naturales, residentes, que se consideran residentes en Colombia, que son las que están obligadas a aplicar el sistema cedular, que va a establecer el impuesto a través de el sistema celular, pero adicionalmente se va a elaborar la declaración en el formulario 210. Y si cumplen con las normas de estar obligados a llevar contabilidad, entonces tendrán que adicionalmente elaborar la conciliación fiscal, y los no residentes van a declarar en el formulario 110. Para el año 2017 y posteriores, tanto no se haya realizado una nueva reforma tributaria, estaremos presentando declaraciones con el sistema cedular, exclusivamente para las personas naturales residentes en Colombia. Desapareció el IMAN, desapareció el IMAS, desaparecieron los sistemas alternativos y quedaron exclusivamente estos sistemas de depuración de renta por el sistema de cédula, que es lo que nos vamos a tener que acostumbrar a usar a partir de ahora, a pesar de sus dificultades. El sistema ordinario de depuración de una renta se basa en tomar los ingresos que sean susceptibles de constituir un incremento patrimonial para las personas, y a ello quitarle las devoluciones, rebajas y descuentos, es decir, tomar los ingresos por su valor neto una vez restados las devoluciones, rebajas y descuentos que se hayan efectuado. Luego quitaremos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional para llegar a los ingresos netos. De esos ingresos netos restaremos los costos. Un costo es la inversión necesaria para la producción del bien o del servicio que estamos facturando, que queda incluido directamente, que tiene una relación directa con el bien o con el servicio. Si vendemos pan, los costos tendrán que estar asociados a los insumos con los cuales se elabora el pan, la mano de obra directa que se aplica a la elaboración del pan. Quitando de los ingresos netos los costos, llegaremos a la renta bruta. Y de la renta bruta quitaremos las deducciones.
es decir, todas aquellas otras erogaciones que no son parte directa del costo, sino que son generales, pero necesarias para la producción de la renta. Deben de tener una relación de causalidad y además deben estar aceptadas por el estatuto tributario. Recuerde que no todos los gastos son deducibles, ni todas las deducciones corresponden efectivamente a un gasto. El estatuto tributario establece qué gastos se pueden tomar como deducciones, en qué condiciones se pueden tomar como deducciones y cuáles son los requisitos que deben de cumplir para que esos gastos sean deducibles. Por ejemplo, el pago de los salarios es una deducción, pero si por alguna razón usted paga salarios, pero no hace los aportes para fiscales en la oportunidad de vida, actualmente antes de la presentación de la declaración de renta, esos gastos no son deducibles, por lo tanto no se podrían tomar como una deducción y por lo tanto no serían fiscalmente aceptados. Al quitar las deducciones llegamos a la renta líquida. La renta líquida, salvo algunas pocas excepciones, constituye renta gravable. Esas excepciones son las rentas exentas, es decir, aquellas partidas que no hacen, que no están incluidas como ingreso, como una partida gravada, entonces, o sea, que no estarían sometidas al impuesto de renta. Al quitar de la renta líquida las rentas exentas, llegamos a la renta líquida gravable, y a esa renta líquida gravable se le aplicaría la tasa de impuesto que le corresponde. Bien, vamos a mirar en términos generales cómo se realizan los ingresos, es decir, cuándo esos ingresos deben ser incluidos en la declaración de renta del contribuyente. Entonces, la realización de ingresos en términos generales está dada por los siguientes conceptos. Para quienes están obligados a llevar contabilidad, son los devengos en el año. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Pues primero los comerciantes. Todas las personas que, de acuerdo con el Código del Comercio, son comerciantes, están obligadas a llevar contabilidad, porque el Código del Comercio establece que una de las obligaciones de los comerciantes es llevar contabilidad de sus negocios. Por lo tanto, hay que revisar las diferentes actividades que la ley considera como mercantiles. Y si usted realiza una de esas actividades, es comerciante, y si es comerciante está obligado a llevar contabilidad. Pero hay unas adicionales que también se consideran obligadas a llevar contabilidad. Además de los comerciantes, aquellas personas que voluntariamente acepten llevar su contabilidad, pues tendrían que hacerlo por el sistema del devengo, el que en normas internacionales de información financiera, que es lo que se aplica hoy en Colombia, las NIF, pues tienen que hacerse con arreglo a estas NIF, entonces tienen que registrarse por el sistema del devengo, que era el anterior denominado sistema de causación,
en los principios finales de contabilidad, principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces tenemos los comerciantes, quienes estén obligados a llevar contabilidad porque decidieron hacerlo voluntariamente. También el Consejo Técnico de la Contaduría estableció que los profesionales independientes, las personas que ejercen una profesión liberal, pero que no lo hacen de manera personal, sino que lo hacen con la participación de empleados o asociados, tienen una empresa y como empresa están obligados a llevar contabilidad. Entonces, aquí es importante que usted revise si la persona, si usted que está haciendo su declaración o la persona a la cual le está haciendo la declaración es una persona obligada a llevar contabilidad. Porque si está obligada a llevar contabilidad, tiene que hacerla por el sistema del devengo y por lo tanto sus ingresos deben de declararse fiscalmente por el mismo sistema del devengo. Ahora, para quienes no están obligados a llevar contabilidad, se utilizará el sistema del efectivo, o sea, lo efectivamente recibido en el año. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, pero aquí es importante hacer claridad que es a las que no están obligadas a llevar contabilidad, no a las que no llevan contabilidad, porque usted perfectamente puede estar obligado a llevar contabilidad y no hacerlo, lo cual sería una infracción que no le da derecho a utilizar el sistema de efectivo. Entonces, no están obligados a llevar contabilidad, es lo efectivamente recibido. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen cuentas por cobrar comerciales, que no tienen cuentas por pagar comerciales tampoco, y que no necesariamente le van a coincidir sus cuentas con las de terceros, por ejemplo, empresas, a quienes usted le factura, pero si usted le factura a una empresa que no le paga durante el año y usted no está obligado a llevar contabilidad, los ingresos para efectos de la declaración de renta, los ingresos facturados a esa persona en particular, no deben incluirse en el año de factura, sino en el año en que le paguen. Recuerde que si usted es responsable de impuesto a las ventas en el régimen común, debe llevar contabilidad, entre otras cosas, porque el estatuto tributario le obliga a llevar una cuenta en su contabilidad donde incluya los impuestos recaudados y los impuestos descontados. Entonces tenga en cuenta que usted está o no obligado a llevar contabilidad, esa es la primera consideración verdaderamente importante que debe hacer para determinar cuál es el sistema que debe utilizar, si es el del devengo o es el del efectivo. Hay un par de excepciones. Los dividendos se entienden devengados cuando les son abonados en calidad de exigibles. Aquí no importa si usted está obligado a llevar contabilidad o no. Esos dividendos, en todo caso, una vez que les sean abonados en calidad de exigibles, se vuelven ingreso en el año en el cual se fueron abonados en calidad de exigibles, lleve o no lleve contabilidad. Y adicionalmente, los ingresos que provengan de la venta de inmuebles, que también el estatuto ha dicho que se declararán en el año, o se entienden realizados en el año al cual corresponda la escritura de venta. Es decir, que si usted vende un inmueble y se lo pagan totalmente, pero la escritura, si lo vende en 2017, pero la escritura se firma en el 2018, se enumera en la notaría con fecha del año 2018, es un ingreso del 2018, no importa que
hubiera recibido el dinero. Si lo recibió, tendrá que declararlo como un pasivo, ¿cierto? Y si no lo ha recibido, no lo puede declarar como una cuenta por cobrar, sino simplemente lo declarará en el año en que efectivamente se realice la escritura de venta. Bien, entonces, teniendo en cuenta el sistema de devengo o el sistema de efectivo, básicamente, si usted está obligado a llevar contabilidad, sistema de devengo; si usted no está obligado a llevar contabilidad, sistema de efectivo. Y utilizará entonces el sistema ordinario de depuración, que para empleados sería más o menos así. Del total de los ingresos del periodo, sin incluir la ganancia ocasional, ya que las ganancias ocasionales se depuran independientemente. Las ganancias ocasionales se les va a restar los costos y gastos. Al ingreso se les restan los costos y gastos correspondientes para determinar la ganancia ocasional neta, ¿cierto? Pero no se incluyen en el sistema de depuración. Entonces, del total de los ingresos del periodo, sin incluir la ganancia ocasional, quita los ingresos no constitutivos de renta, por ejemplo, los dividendos o el componente inflacionario del rendimiento financiero, para obtener la renta bruta. Y ahí quita las deducciones, por ejemplo, los intereses de vivienda, que por ahora son hasta 1.200 UF en el año, los pagos por medicinas separados, seguros de salud para el trabajador, su cónyuge, sus hijos o los dependientes, hasta 16 VT por mes, hasta el 10% de los ingresos por concepto de dependientes, con un máximo de 32 VT por mes. Puede quitar los aportes obligatorios al sistema de salud y puede quitar también el gravamen a los movimientos financieros y algunas donaciones. Recuerde que el gravamen a los movimientos financieros solamente puede restar el 50% de lo efectivamente certificado. Y ese sería el sistema ordinario de depuración para los empleados. Ahora, el otro concepto importante es el concepto de residencia fiscal, porque ya hemos dicho que para las personas naturales van a existir durante el año 2017 dos formularios. El formulario 110, que es para las personas naturales que van a usar, que no son residentes en Colombia; el 110 para personas que no son residentes en Colombia y que por lo tanto no tienen que utilizar el sistema de depuración celular. Y el 210, que es para las personas naturales que están obligadas a utilizar el sistema de depuración celular, ¿cierto?, por ser residentes en Colombia. Entonces, aclaremos el concepto de residencia. Ese concepto está ligado a la permanencia continua o discontinua dentro del país por más de 183 días dentro de un año calendario cualquiera, es decir, un año dentro de un periodo de 365 días. Eso quiere decir que si usted el 1 de junio de 2016 y el 1 de junio de 2017, que daría un periodo de 365 días, permaneció en el país más de 183 días, usted es residente en Colombia para el año 2017. Ahora, si usted no ha salido del país, pues está más de 183 días en el país todo el tiempo, por lo tanto usted es residente. En términos generales, es importante el concepto de residencia solo para aquellas personas, por ejemplo, extranjeras, que vienen al país por un determinado tiempo, o para aquellas personas naturales, nacionales, que han trasladado su residencia física, su sitio de vivienda o el sitio de sus negocios fuera del país, ¿cierto?, y que por lo tanto podrían no estar obligados
como residentes en Colombia. Pero si permanecen dentro de ese periodo de 365 días, como más de 183 días en Colombia, estaríamos hablando de una persona residente. Ahora, cuando la permanencia recaiga sobre más de un año, como el caso que estábamos poniendo, pues la residencia se considera residente a partir del segundo año. ¿Sí? Pero si usted no ha salido del país, usted es residente todos los años, porque usted simplemente está más de 183 días dentro del periodo grabado. Ahora, también puede ser residente por encontrarse en su relación con los servicios exteriores del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano en virtud de convenciones internacionales. Si ustedes trabajan con el Estado colombiano en cualquier lugar del mundo, sigue siendo residente en Colombia, porque esta entidad o esa parte del Estado con la cual usted trabaja se considera parte del territorio colombiano. Entonces, ahora, si usted es un extranjero, pues debe considerar si estuvo más de los 183 días en Colombia durante el periodo de 365 y verificar si está obligado a declarar como residente o tendría que hacerlo de forma extranjero. Ahora, también para los nacionales que durante el respectivo año grabable cumplan con estas condiciones, se consideran residentes. Puede que la persona nacional esté fuera de Colombia, pero su cónyuge o compañero permanente que no esté legalmente separado o sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en Colombia. Entonces usted podría estar fuera del país y tener un hijo residente en Colombia, un hijo menor de edad que dependa de usted. En este caso usted sigue siendo residente sin importar que no esté dentro del año más de los 183. También se considera residente si el 50% o más de sus ingresos del respectivo periodo gravable son de fuente nacional. O si el 50% o más de sus bienes son administrados en el país. Su patrimonio está en el país así usted no esté en el país. Pero más del 50% de su patrimonio está administrado en el país, usted sigue siendo residente independientemente de dónde viva. Pero esto exclusivamente para los nacionales. Si el 50% o más de sus actividades, de sus activos, se entienden poseídos en el país. Entonces, que sean administrados o poseídos en el país. Usted podría tener, por ejemplo, acciones en diferentes lugares del mundo administrados por un corredor en Colombia. Se considera que usted tiene ese patrimonio en Colombia. Ahora, también, si usted ha sido requerido por la Administración Tributaria para acreditar que no es residente y no cumplió con la obligación de acreditarlo, entonces se considera que sí es residente. También se considera residente aquella persona que físicamente reside en una de esas jurisdicciones calificadas por el gobierno nacional como paraíso fiscal. ¿Quiénes no se consideran residentes? Entonces, miren, no son residentes los nacionales que cumplan con alguno de los literales anteriores, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Si el 50% o más de sus ingresos anuales tienen fuente en una jurisdicción en la cual tiene su domicilio. Si usted vive en Estados Unidos y el 50% o más de sus ingresos los obtiene de los Estados Unidos, sin embargo tiene patrimonio en Colombia, pero más del 50% de sus ingresos están obtenidos en el exterior.
o si el 50% más de sus activos se encuentran localizados en aquel país en donde tiene su domicilio. En este caso, tampoco se consideraría que ustedes residen. Ahora, ¿quiénes no están obligados a declarar? Porque el primer concepto para declarar es ser contribuyente, y básicamente todas las personas naturales que tengan ingresos y patrimonio son contribuyentes. No, pero no todos están obligados a declarar. De acuerdo con el artículo 591 del Estatuto Tributario, usted está obligado a declarar como persona natural o como sucesión ilíquida. Las sucesiones ilíquidas, recuerden, son aquellas que corresponden a sucesiones no liquidadas de un causante que al momento de su muerte era residente en Colombia. Entonces, contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas, porque si es responsable del impuesto a las ventas está obligado a declarar independientemente del volumen de ingresos, del volumen del patrimonio o puede que no cumpla con estas condiciones. Pero si usted no es una persona natural o está elaborando la declaración de una sucesión ilíquida, no responsable del impuesto a las ventas, que en el año gravable 2017 obtuvo ingresos inferiores a 1.400 UF, que son para el año 2017 44.602.000 pesos. Si en el año 2017 usted obtuvo ingresos por menos de 44.602.000 pesos y su patrimonio en el último día del año periodo gravable era inferior a 4.500 VT, o sea, 143.300.000, usted no está obligado a declarar. Ahora, puede ser que no tenga patrimonio superior a los 143 millones, pero que sí tenga los ingresos superiores a 44 millones, estaría obligado a declarar. Para no estar obligado a declarar, de acuerdo con este ítem específico, tiene que no ser responsable del impuesto a la venta, que haber tenido ingresos inferiores a 44.602 y que a 31 de diciembre eh, eh, el año anterior haya tenido menos de 143.316.000 pesos de patrimonio. Ahora, personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país, es decir, si esta persona natural viene a Colombia, tiene algún patrimonio, pero no tiene residencia en Colombia, no está obligada a declarar siempre y cuando la totalidad de los ingresos que recibió hubieran estado sometidos a la retención en la fuente, fijando en los artículos 407 a 411 del Estatuto, ¿sí? Que son las retenciones que se le aplican a los pagos hechos a personas extranjeras y siempre y cuando les hayan efectuado la retención. Recuerde que para los no obligados a declarar, la retención en la fuente se considera equivalente al impuesto. Pero obviamente, si no le hicieron retención, estaría obligado a declarar y pagar los impuestos. Si le hicieron retención, no está obligado a declarar, pues se considera que esas retenciones que le hicieron equivalen al impuesto. Tampoco están obligados a declarar los asalariados, cuyos ingresos provengan en un 80% o más de una relación laboral, legal o reglamentaria, y cumplan además todos los otros requisitos de patrimonio, consignaciones, consumos, etc.
Y tampoco están obligadas a declarar las personas naturales que pertenecen al monotributo. Recuerde que el monotributo reemplaza el impuesto de renta y además reemplaza las contribuciones a los BEPS, de forma que las personas que pertenecen al régimen de monotributo no están obligadas a declarar, porque ya con el pago del monotributo están cumpliendo con su obligación de pagar los impuestos. Ahora, solo para trabajadores por cuenta propia, es decir, para aquellos trabajadores independientes, para que no sea declarante debe cumplir con la obligación de haber facturado todos sus ingresos brutos y que sobre los mismos les hubieran practicado retención en la fuente. Si esta persona no, mm, no factura o no le hacen retenciones en la fuente, está en la obligación de declarar. Para extranjeros, sin residencia o domicilio en el país, siempre y cuando sus ingresos hubieran estado sometidos a las retenciones en la fuente, y esa retención le hubiera sido practicada, son no declarantes siempre y cuando no se configuren los supuestos de hecho previstos en relación con el establecimiento permanente, es decir, si no tiene un establecimiento permanente para ejercer su actividad en Colombia. Entonces, para el año 2017, las personas naturales deberían de revisar todos estos elementos que vamos a mirar aquí para definir si están o no obligados a declarar. Primero, que sus ingresos brutos, importante, el ingreso bruto es el ingreso antes de restar las devoluciones, las rebajas, los descuentos, las anulaciones. Ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 VTs, que son para el año 2017 44.602.000 pesos. Entonces, si una persona natural cumple con estos requisitos de haber obtenido menos de 44.602.000 pesos y que son los 1.400 VTs, no estaría obligado a declarar. Sin embargo, si es un asalariado cuyos ingresos provienen de más del 80% de su relación laboral y cumple con los demás requisitos, a pesar de que no cumpla con los 44.602.000, pueden ser un poco más altos, pero si no se cumple con los requisitos de patrimonio, de compras, de consignaciones, o de consumos y compras en el año, pues no estaría obligado a declarar. Esa excepción es exclusivamente para los asalariados. Si el patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2017 fue igual o superior a 143.366.000 pesos, con 4.500 VT, no estaría obligado a declarar. Si es inferior, no está obligado a declarar. Si es superior, está obligado a declarar. Pero con que cumpla una cualquiera de las condiciones de estas 6 condiciones, está obligado a declarar. Una cualquiera de las 6 ya lo obliga a declarar. Si sus compras o consumos con tarjetas de crédito durante el año 2017 fueron iguales o superiores a 1.400 VT, iguales o superiores a 44.602.000. Compras o consumos durante el año 2017 con tarjetas de crédito, está obligado a declarar. Recuerde que esa información le llega a la DIAN a través de las mismas entidades emitoras de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, pues usted puede pedirle a la entidad que le diga si sus consumos fueron superiores a ellos o, o hacer usted la cuenta, pero en todo caso, si excede esos 44.602.000 y no está obligado a declarar,
la DIAN lo puede requerir por haber incumplido con su obligación de presentar la declaración de renta correspondiente. Ahora, cuando el valor acumulado de sus consignaciones, depósitos o inversiones durante el año 2017 fue superior a 1.400 VTs, o sea, 44.602.000, usted está obligado a declarar. Tenga en cuenta que si usted, por ejemplo, tiene un CDT en un banco y lo traslada, un CDT de 30 millones, y a la mitad del año lo traslada a otro banco, pues usted ya tiene 30 del primero y 30 del segundo, son 60 millones, eso lo obligaría a declarar. Algunas personas acostumbran con una vieja práctica a pensar que si a 31 de diciembre no existe la inversión, no se la van a declarar, lo cual no es cierto. Las entidades, los bancos, todas las entidades que manejan estos depósitos, inversiones y consignaciones, están obligados a presentar la información correspondiente al, a la DIAN a través de la información exógena por los medios magnéticos, ¿cierto? Y por tanto, si usted acumula más de los 44.600.000 pesos en consignaciones, en depósitos o inversiones, en todo caso, está obligado a declarar. Estar obligado a declarar no implica necesariamente el estar obligado a pagar impuestos. Son dos cosas totalmente independientes. Es probable que esté obligado a declarar, pero no tenga que pagar impuestos. También es probable que esté obligado a declarar y tenga que pagar impuestos. Ahora, si el valor acumulado de sus compras o consumos durante el año fueron superiores a 44.602.000 pesos, también está obligado a declarar. Eso es, usted compra un carro, así lo deba. Usted compra una casa, así la deba. Y no necesariamente la pagó con tarjeta de crédito. Porque vean que en el punto 3 estábamos hablando de compras o consumos con tarjeta de crédito. Aquí estamos hablando de compras o consumos en general. Compras o consumos en general durante el año superiores a 44.602.000 pesos lo obligan a declarar. O si es responsable del impuesto a las ventas dentro del régimen común. En ese caso también estaría obligado a declarar. Bien. Entonces, para el año gravable 2017 y posteriores, lo que hoy está vigente es para determinar el impuesto de renta, no es el sistema ordinario que antes veíamos, sino el sistema de determinación cedular. Y eso implica que se van a hacer capítulos independientes para diferentes tipos de renta y se van a depurar de manera independiente, sin que usted pueda tomar simultáneamente el reconocimiento de un gasto en más de una cédula o sin que pueda cruzar las pérdidas que ocurren en una cédula con rentas de otra cédula. Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, que también están expresamente definidos en el estatuto. Los conceptos de costos, gastos, deducciones, los conceptos de rentas exentas y cualquier otro beneficio